Yasky, buenas tardes. Momento político especial para el pueblo argentino, para la política, para la economía y, por qué no decirlo, hasta incluso desde el punto de vista regional, ¿no? Sí, una coyuntura que para la región es difícil, para nuestro país más, porque veníamos con una crisis económica muy fuerte y atravesamos una coyuntura que es un invierno frío, con mucha importación de energía, con pocas reservas, y esto generó un ataque especulativo que evidentemente tenía como objetivo llevarse puesto al gobierno, y estamos tratando de hacer pie. Creo que los cambios que hubo en el gabinete, con la asunción de Sergio Massa y el resto de los cambios del gabinete, intenta generar una expectativa que nos permita tocar la otra orilla, es decir, poder pasar el peor momento de esta coyuntura de bajas reservas y recuperar la iniciativa. Una transición un tanto traumática, pensando en el contexto internacional también, como usted decía, Yasky, ¿no? El tema de la guerra, hoy se abren nuevos conflictos, se está viendo que esto no para y que parece ser de que, si bien se especulaba con que el precio de los cereales o de las oleaginosas también cayera, de hecho no se está dando eso. Argentina, en ese sentido, puede dar alguna respuesta interesante. Sí, es una circunstancia, la de los precios de los commodities, que nos puede favorecer en relación con el tema de los cereales. El problema es que tenemos también especuladores en ese terreno. No me refiero a los pequeños productores, sino a los grandes, que son los que acopiaron y ahora están especulando con poder vender después de la devaluación que quieren inducir, porque toda esta maniobra especulativa tiene como objetivo llevar al país a una profunda devaluación que pulverizaría definitivamente los salarios de los que ganamos en pesos, pero favorecería enormemente a un puñado de privilegiados que tiene dólares o que puede hacerse de dólares, por ejemplo, vendiendo la producción a un precio más alto en el mercado internacional. Por eso creo que el gobierno tiene que tratar de aplicar medidas, por un lado incentivos y por el otro lado también la posibilidad de aplicar sanciones de distinto tipo a los sectores que sigan especulando. Hay que, digo, porque algunos sectores ya se han largado a hablar, hay que tomar el gobierno de Massa como una transición hacia un objetivo determinado, porque dice, mira, el gobierno está tomando medidas ortodoxas, pero ¿es una transición? No creo que sea un fin en sí mismo esto, ¿no? Creo que estamos claramente hablando de un gobierno que tiene que estabilizar la economía. Es como si estuviésemos manejando un auto que pisó una mancha de aceite y está fuera de control. Nosotros no podíamos estar permanentemente en esa situación. Los correctivos que hay que aplicar, probablemente algunos sean medidas que en condiciones normales nosotros hubiésemos rechazado. Creo que en este momento es la única alternativa. Cuando uno de pronto tiene que reponerse de una enfermedad que lo postró, a veces hay remedios que en circunstancias normales uno no aceptaría, pero creo que es una emergencia y hay que tratar de recuperar la iniciativa una vez que tengamos cierta estabilidad en la economía. ¿Cómo le ve la oposición? Porque a la par de que se hacen los anuncios de Massa o asume, aparecen las causas de Cristina. Y yo creo que estamos bajo un fuego permanente, no es una metralla continua. Cuando no es por el lado de los especuladores financieros, es por los aprietes de la oposición, y cuando no es por la oposición es por el lado del aparato de justicia. Creo que es un nado sincronizado que trata de poner al gobierno permanentemente en un estado de zozobra, a la población también. Lo que estamos viendo con este fiscal que ahora parece involucrado en la quinta de Macri, en un equipo de fútbol
donde los que lo integran son todos miembros connotados del aparato de justicia involucrados en este tipo de persecución política, creo que habla a las claras de que estamos otra vez ante una nueva maniobra que creo que tiene como último objetivo proscribir políticamente a la máxima figura del Frente de Todos. Creo que está claro que la oposición quisiera que lo que no pueden garantizar en las urnas se lo garantice una justicia absolutamente disciplinada detrás de los mandatos de los sectores dominantes que quieren que Cristina Kirchner literalmente no pueda ser más candidata a nada, la quieren proscripta. Sí, claro. Como líder de su central y con la experiencia de dirigente sindical que usted tiene, Hugo, le quería preguntar esto. ¿Cómo tomó esta llamado o mensaje de Acuña Massa respecto de que no se dé un aumento, digamos, por decreto, por decirlo de esta manera, al igual que lo hizo Néstor Kirchner en su momento, ¿no?, cuando asumió y consideró de que los trabajadores necesitaban un aliciente, algo que los ayude a mitigar los efectos de la necesidad? ¿Qué les pasa a la CGT? No, creo que es una mirada obnubilada por la defensa de intereses corporativos, porque nadie niega que en este país algo que vamos a defender todos los sindicalistas son las paritarias libres. Acá nadie está diciendo que a partir de ahora se prohíben las paritarias, pero tampoco hay que ser ciego para no advertir que tenemos la mayoría de los trabajadores viviendo debajo de la línea de la pobreza y que el cuento ese de que con las paritarias resolvemos la situación de esta gente no se cumplió en la realidad. Cuando acordaron hace un mes y medio con la UIA y con el ministro de Trabajo, la CGT, que el camino era reabrir paritarias, bueno, efectivamente hubo gremios poderosos que reabrieron la paritaria. Ahora, los gremios que no tienen el poder de fuego de los bancarios, de los camioneros, de los docentes, todavía están esperando la reapertura de la paritaria. Entonces, un aumento a través de una suma fija, pautado desde el gobierno, va a permitir que la recomposición se dé en un tiempo corto, para todos por igual, y con una cifra fija levantás más a los que están abajo. Esto después puede ser absorbido por la paritaria, es decir, no es una controversia insalvable, no es una contradicción de blanco-negro, paritaria o suma fija, no. Una suma fija hoy resuelve el problema de los que están más abajo, porque a eso le levanta más. No es lo mismo 30.000 pesos para el que gana 220 o gana 180 o gana 60 que para el que gana 500. Sí, claro. Y acortamos los tiempos de la recomposición. Después hablamos de las paritarias. ¿Se entiende? Hubo un tiempo, le pregunto, ¿sabe por qué? Porque hubo un tiempo en el cual en las luchas, digamos, populares, allí por los finales de la década del 90, se decía de que había una corriente sindical que hablaba de la organización a pesar de los trabajadores, otro que más que nada el moyanismo. Usted digo que estuvo en el moyanismo, pero usted participaba. Son tan importantes los trabajadores como las organizaciones, como herramienta para la defensa de los trabajadores, y estaban aquellos otros que decían que, bueno, primero los trabajadores y la organización no le importa. Este equilibrio, ¿por qué usted cree que le está costando interpretarlo a la CGT, donde si le mejoran la condición a sus trabajadores, los pone como que le están pasando por encima? Que primero la organización y después los trabajadores, no sé. No, yo creo que en la CGT hay distintas miradas, claramente. Claro. Moyano y varios dirigentes sindicales de su corriente y de otras salieron a reivindicar la necesidad de una suma fija. Distintas miradas. Moyano planteó su acuerdo con la posibilidad de un aumento por suma fija, considerando esto una emergencia. El país está en una emergencia económica y los que más lo sufren son los trabajadores que tienen los salarios más bajos. De manera tal que creo que no se puede uno poner anteojeras. Hay que ver que a veces instrumentos que son eficaces cuando la economía está en condiciones normales dejan de serlo cuando estamos en medio de una turbulencia y de una anomalía como la que estamos viviendo, donde tenemos trabajadores con salarios, con convenio, que no llegan a fin de mes.
¿Sigue en pie esa propuesta, digamos, de sectores más bien de, y yo le digo, así, alto grado de conciencia sociopolítico en el marco del sindical, la mirada más amplia, no tan restrictiva a lo que es el mundo sindical? ¿Va a ser necesaria la movilización para acompañar algunas decisiones o algunas medidas? Yo creo que sí, que es clave en este momento, y más en momentos como este, de confusión, de desazón, de descreimiento. La gente tiene que volver a salir a la calle. El 17 de agosto vamos a tener una convocatoria que va a ser masiva, y sé que de aquí en más tenemos que apretar el acelerador, convocar, llenar las calles, porque eso es lo que le va a devolver fortaleza, tonicidad al campo popular. El gobierno no lo debe ver mal esto, no se debe sentir molesto por este tema, ¿no? No, el gobierno no tiene que sentir, al contrario, el gobierno tiene que sentir que esa movilización en definitiva le da la posibilidad de tener un respaldo. Bien, porque le preguntaba porque hay sectores que dicen, dice, al final no se entienden, esto parece ser que están a favor o están en contra. Hay algunos sectores que dicen esto. No, creo que son sectores que no hacen una lectura correcta de la realidad. Estamos siendo todos los días hostigados por un poder fáctico que tiene enormes resortes para imponer sus condiciones. Por ejemplo, desestabilizar la economía, tapas de diarios, canales de televisión, los hilos con la gente sentada arriba para no moverlo, podría seguir citando. Entonces, frente a eso, el gobierno cuenta con un poder, que es el poder de la gente que lo votó, la ciudadanía, el ciudadano de a pie, el que no tiene otra cosa para hacer sentir su presión que la posibilidad de estar en la calle. Y eso juega a favor de las políticas populares. El que no lea eso se está equivocando.